Como decíamos entonces, quedamos que franja etaria se refería al grupo de pacientes, el grupo de personas a partir de los 65 años. Bien. Y ahora, ¿qué dice la importancia del tema? ¿Cuál es la importancia del tema, de este tema que vamos a tratar ahora? ¿Quién me lee lo que dice ahí? Dale, vamos. ¿Quién se va? Laura, Isairi, Karen, Mabel, ¿quién? Vamos a ver. Dice, importancia del tema, aumento significativo del número de pacientes adultos mayores, aumento del número de adultos mayores dentados, más de 75 años, de 3 a 4%. Muchos tienen problemas médicos, muchos con múltiples medicaciones, polifarmacia, consecuencia, complicación de la patología oral y de su tratamiento, identificación de adultos mayores con riesgo, odontogeriatría, nueva especialidad. Como ustedes pueden ver lo que estamos comentando, ¿verdad? O sea, cada vez aumento de adultos mayores con dientes, sin dientes, con problemas médicos, ¿qué quiere decir polifarmacia? ¿Qué quiere decir eso? Mucho con múltiple medicación, polifarmacia. ¿Qué quiere decir eso? Polifarmacia. ¿A qué se refiere ese término? Polifarmacia se refiere a eso mismo. Pacientes que están tomando muchos medicamentos. Poli es mucho y farmacia se refiere a esos medicamentos. O sea, consecuencias, se puede complicar muchos de esos tratamientos. A veces pueden tener consecuencias. Por ejemplo, ¿qué enfermedad o qué tratamiento puede crear problemas? Mencióneme uno solo, alguno que se recuerde. Algún tratamiento que le den a un paciente que le cree problemas en la encía, en la lengua, donde fuera. ¿Cuál recuerdan ustedes, por ejemplo? Vamos a ver, ¿quién me dice? Los de cáncer. Bueno, pero lo de cáncer exactamente, bien, la radioterapia, muy bien. Por la radioterapia, ¿quién más? ¿Qué otro más recuerdan? No recuerdan ninguno más. Por ejemplo, los pacientes epilépticos que toman difenhidramine sódico pueden desarrollar una gingivitis así grosera, una gingivitis exagerada. Los pacientes que toman, pacientes epilépticos que toman difenhidramine sódico, o sea, Epamin. También algunos que toman medicamentos para la hipertensión como la nifedipina también pueden desarrollar gingivitis. Otros pacientes también que los que están inmunosuprimidos, es decir, los pacientes que están en diálisis, perdón, los pacientes que están en diálisis, tratamiento para diálisis, para insuficiencia renal, también pueden desarrollar este tipo. Es decir, que uno sepa los medicamentos que está tomando el paciente y qué interacción, qué problema puede desarrollar. Bien, eso es importante. Importancia del tema, que parece tonto. El proceso de normal y de envejecimiento va a producir que en esa flechita que dice ahí, esa línea que estoy recorriendo con la flecha, ¿qué dice? Cambios fisiológicos generales. Y abajo, Cambios en las estructuras y funciones orales. como exactamente, muy bien, muy bien, como le comunicaba, o sea, el propio proceso de envejecimiento va a ir generando cambios fisiológicos generales, la saliva se va secando, hay una serie de condiciones que van viniendo consecuencias de la edad y también cambios en la estructura y funciones orales y los medicamentos por la polifarmacia. Entonces, cambios fisiológicos generales, homeostenosis, o sea, la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir ese término, homeostasis? ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir homeostasis? ¿Qué es la homeostasis? ¿Qué quiere decir eso? No saben lo que es homeostasis. Bueno, homeostasis
Es el fenómeno de autorregulación que tiene el organismo para mantener más o menos una relativa constancia en el medio interno, o sea, para mantener un cierto equilibrio, sí, para mantener el organismo en equilibrio, homeostasis, sin grandes cambios. Entonces, estos son de los cambios que se van a ir produciendo, como vimos ahorita, cambios fisiológicos generales, homeostenosis, o sea, que eso es la alteración de la homeostasis, que es el equilibrio. Alteración en la termorregulación. También, ¿a qué quiere decir termorregulación? ¿A qué se refiere termorregulación? Termo y regulación. ¿Qué quiere? ¿De dónde viene esa palabra compuesta? Termo, ¿de qué viene? De la temperatura. Exacto, o sea, se alteran los mecanismos de control de equilibrio de la temperatura, es decir, se altera la homeostasis, todo el equilibrio en términos generales, la temperatura, la nutrición. A veces las personas ya con edad no quieren comer, se ponen, caen en problemas de desnutrición. La piel se pone más fina, la vitamina D, secreción disminuida, es decir, la piel se reseca, aparecen melanocitos. ¿Qué son melanocitos? ¿A qué se refieren los melanocitos? Los melanocitos son los que dan origen a la melanina, al pigmento de la piel. Aparato cardiovascular puede empezar a sufrir de la presión arterial. Aparato respiratorio disminuye la reserva pulmonar. Aparato gastrointestinal pueden aparecer problemas en el hígado, para la digestión. Aparato renal, como dijimos ahorita, puede ser que el paciente, consecuencia de algunas enfermedades, por ejemplo de la diabetes, lleve a una insuficiencia renal. Sistema musculoesquelético, la osteoporosis. ¿Qué es la osteoporosis? ¿A qué se refiere eso? ¿Qué quiere decir? ¿A qué se refiere osteoporosis? ¿Qué es esa enfermedad? ¿Por qué se caracteriza más o menos, ya en palabras llanas? ¿Qué se refiere osteoporosis? Por la pérdida de densidad en los huesos. Exacto, la disminución de la densidad ósea, exactamente. Y la primera etapa se llama osteopenia y ya más adelantado se llama osteoporosis. Muy bien. Entonces también al sistema neurológico, la inmunidad, el paciente se va haciendo menos resistente, por decirlo así, los mecanismos de defensa van disminuyendo, las funciones vista, oído, olfato, se va perdiendo la visión, el equilibrio, huele menos, oye menos, es decir, entonces dice aquí, las enfermedades no deben considerarse como algo inevitable en el proceso de envejecimiento. Es decir, que eso va a venir de una u otra manera. Bien, entonces ahora vamos a enfocarnos ya directamente, propiamente ya en las funciones de la cavidad oral. ¿Qué dice ahí? Vamos a ver, ¿quién me lee lo que dice ahí de los dientes? La primera línea, todas las demás que dicen ahí. Dientes, coloración dentaria secundaria, periodonto, cambios, pero las alteraciones no son inevitables. Mucosa, elasticidad, cambios vasculares, varices, pubis, fibrosis, huesos, osteoporosis, ATM, glándula salivar, estereostomía, a veces funciones, masticación, deglución, gusto, hidratación, función de la saliva. Como ustedes pueden ver, todos esos cambios se van a ir produciendo inevitablemente, como ustedes ven hasta una varice ahí que se ve ahí. Historia clínica y valoración de riesgo. Entonces eso es importante. Anamnesia, alteraciones afectivas. A veces los pacientes se ponen muy ñoños, muy susceptibles, que como que molestan, que tal cosa, se sienten como ya, como no trabajan y como no hacen cosas, están en la casa el día entero dando vueltas y eso lo hace sentir malo. Los fármacos, el factor económico, a veces cuando dejan de trabajar o apenas tienen una pensioncita, lo que fuera, enfermedad, examen clínico, el aspecto, la presión, como está, insisto siempre que le tomen la presión, a ver la higiene, los factores de riesgo, como vimos, el cáncer cardiovascular, los que toman medicamentos anticoagulantes, artritis, enfermedad renal, diabetes, enfermedad pulmonar, demencia, el Alzheimer, demencia, alteraciones importantes, esto también, a veces con la edad, los pacientes no cumplen con el horario de la medicación, se le olvidan las citas
no cumplen con los requerimientos de salud oral, las indicaciones deben darse varias veces y repetírselo, estar seguro de que la entendió y si es posible que con algún acompañante para que se lo recuerde. Medicamentos más frecuentes, importancia, la polifarmacia, es decir, los medicamentos más frecuentes son estos que vamos a ver: los antihipertensivos, antianginosos, anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios, AINES, ansiolíticos, sedantes, antidepresivos, hipoglicemiantes, estrógenos, bifosfonatos. Yo creo que se lo he mencionado a ustedes. ¿Qué producen los bifosfonatos? Yo se lo mencioné a ustedes, me parece. Los bifosfonatos, hay que tener cierto cuidado. Los bifosfonatos se usan para el tratamiento de la osteoporosis o algunos cánceres. Produce necrosis de los maxilares. Esos pacientes que sufren de osteoporosis, es bueno tener control y averiguar cómo están una prueba de laboratorio que se llama los 17 telopéptidos. Hay unos valores que debe estar, creo que en 150 por ahí, y es bueno verificarlo con el doctor que lo esté tratando, sea el ortopeda o el endocrinólogo, quien le esté dando los bifosfonatos. Entonces, ver eso. Reacciones adversas farmacológicas. Miren todos los efectos que se presentan en la cavidad oral a causa de los medicamentos. ¿Quién me lo lee a ver lo que dice ahí? ¿Sí? Epa, no, espérate, se fue. ¿Qué dice ahí en todos esos medicamentos, efectos que producen los medicamentos, la polifarmacia en los pacientes? ¿Quién me lee lo que dice ahí? Todos esos medicamentos son producidos por la polifarmacia, por la cantidad de medicina que le dan a la gente. ¿Qué más? ¿Quién me come? Yo, Está bien. serostomía y cialodenosis. ¿Qué quiere decir serotomía? ¿Qué es serotomía? Eso es cuando la salida de las glándulas salivales se congestiona, ¿no? Eso es disminución. Ah, sí, de saliva. Que Disminución sí. de la producción de saliva. ¿Qué otro nombre tiene? ¿Qué otro nombre tiene la serotomía? Sáquenlo ustedes a ver, piensen. Cuando una cosa disminuye, ¿es hiper o hipo? Hipo. Entonces, hipo disminuye, bien. ¿Y cómo sería la saliva? Sería hipocialia. O sea, serotomía o hipocialia. Hipo con H, por supuesto, ¿verdad? Serotomía, cialodenosis. ¿Qué es cialodenosis? Una inflamación de las glándulas salivales. Exactamente, muy bien. Y disgeusia se refiere a que alteraciones del gusto, es decir, que el paciente no sabe lo que está salado, lo que está dulce, o sea, esas cosas vienen como secuelas de los medicamentos, de la polifarmacia. Como ustedes pueden ver aquí también, estomatitis alérgica, alteraciones gingivales, como mencionamos ahorita, hiperplasia gingivales, sangrados, gingivitis, a consecuencia de cual, ¿quién recuerda alguna de las condiciones que yo cité ahorita que podían producir alteraciones en la encía? ¿Quién? La mencioné no hace mucho. La hipertensión, ¿Cuál medicamento? no recuerdo el nombre de la medicación, pero usted había mencionado que los medicamentos de hipertensión, también los de epilepsia. Exactamente. Los pacientes, los inmunosupresores para los pacientes que han sido trasplantados, que le dan inmunosupresores para disminuir el rechazo también. Muy bien. Exactamente. Entonces tenemos alteraciones gingivales, reacciones liquenoides, son reacciones blanquecinas, eritema multiforme, también pénfigo, candidiasis, y mira el de abajo, el que yo le mencionaba, osteonecrosis por bifosfonato. Dijimos que los bifosfonatos se usan ¿para qué? ¿Para tratamiento de qué? Los bifosfonatos. Lo acabo de mencionar ahora casi. Para el tratamiento de la osteoporosis. Bien. Bueno.
Consideraciones odontológicas por medicamentos, consulta médica, reducción del estrés, tener cuidado al setar al paciente para que no se vaya a marear, precauciones con la anestesia local y los vasoconstrictores en algunos pacientes, investigar efectos secundarios, alertas sobre interacciones farmacológicas, es decir, algún medicamento que esté tomando el paciente y que vaya a producir una interacción. Patología a nivel de los dientes, atrición, caries radicular y cervical. Estas son más frecuentes, las caries cervicales y radiculares, por la misma serotomía. Para lesiones de la mucosa, lesiones óseas, patología de glándulas salivales, manifestaciones de enfermedad sistémica y la neurogeriatría. Síndrome de boca urente o de boca ardiente, eso es ya generalmente más frecuente en mujeres posmenopáusicas, que le llama eso estomatodinia, glosodinia, boca ardiente. Eso es por una disminución de la producción de saliva y los cambios hormonales. Lesiones de parte blanda, enfermedades con base inmunológica, lesiones traumáticas y en particular paraprotésicas también, eso es importante. Cuando se le coloca a un paciente una prótesis, generalmente a veces el paciente se le olvida quitarse la prótesis en la noche y desarrolla un hongo, cualquier cosa, una úlcera. Es decir, tener pendiente esas cosas, lesiones potencialmente cancerizables, cáncer de partes blandas, enfermedades infecciosas, el herpes zóster y enfermedades micóticas, o sea que puede ser los hongos, los candidiasis. El herpes zóster, ¿quién lee lo que dice ahí? Eso que dice ahí del herpes zóster. Epa. ¿Quién dice ahí? Reactivación del virus varicela zoster, incidencia aumenta con la edad en relación con la disminución de la función inmunitaria por el envejecimiento. Relación con neoplasias malignas, a veces no diagnosticadas, paraneoplásico. Clínica, lesión elemental, vesículas dolorosas, unilateral, recorrido de un nervio sensitivo, mayor incidencia de neuralgia postherpética después de los 60 años. Como ustedes pueden, ahí estamos mirando ya una condición especial, el herpes zóster. Bien. Candidosis o candidiasis, condicionante en el adulto mayor. Ahí, ¿qué dice? Descrecimiento de la función inmunitaria, desnutrición, enfermedades generales debilitantes, medicaciones, ATV, corticoides, fármacos que producen serostomía, síndrome de Desjogren. Sjögren, o sea mismo, tratamiento oncológico, radioterapia y quimio, prótesis, mala higiene, desadaptación, no retiro nocturno. Mire lo que dice usted, exacto, no retiro nocturno. A veces los pacientes creen que ya sus dientes le nacieron y no se retiran la prótesis. Muy bien, o sea, Y disminución de la ADB, ausencia de dientes, atrición severa, prótesis incorrecta o muy desgastadas. exactamente. Aquí vemos la clasificación de la candidiosis o candidiasis, pseudomembranosa, eritematosa, crónica ya, eritematosa crónica nodular, cándida, asociada con otras lesiones, queilitis angular, fisurada, estomatitis, 3 grados, bien. También pueden ver en depapilación esquelitis angular con carencia de hierro, anemia ferropriva, anemia carencia de B, bacteriana por el estreptococo, glositis migratoria. Se recomienda en esos casos hacer tratamiento antimicótico con micostatina, nistatina para el hongo, violeta de genciana, el que sea, y controlar los 7 o 10 días. Ah, bueno, mira, aquí está el tratamiento con la candidiosis, míralo ahí. ¿Quién lee el tratamiento de la candidosis? ¿Qué dice? ¿Cuál está? Epa, no. Tratamiento de la candidosis, ¿cuál es? Antimicóticos, nistatina, micostatin, micosanol, darkata. ¿Cómo que se pronuncia eso? Dactarín. Dactarin. Sí. Ketoconazol, tópicos y sistémicos bioral. Ojo, hepatóxicos. Hepatotóxico. ¿Qué quiere decir hepatotóxico? Hepatotóxicos. ¿Qué quiere decir eso? Hepatotóxico.
Bueno, supongo yo que producen alguna toxicidad. O sea, que produce daño o lesión hepática, hepatotóxico. Que, por Exacto. ejemplo, ¿qué analgésico es hepatotóxico? Y un analgésico de uso muy común, pero que hay que tener cuidado en no sobredosificarlo. Hay un analgésico que se utiliza mucho, es de los más utilizados. ¿Cuál? El paracetamol. Exactamente, exactamente. Ese es un analgésico hepatotóxico que uno debe usarlo, pero saber, claro, los otros, los AINES son, entonces irritan la mucosa gástrica. Cada uno cobra su precio, pero por eso uno tiene que saber en qué tipo, si es un paciente que te dice que tiene problema hepático, entonces no te le vaya a indicar eso. Si el paciente te dice que es ulceroso, no le vaya a indicar el otro. Es decir, que uno tiene que irse adecuando, irse acomodando a las condiciones de cada paciente. Fluconazol es otro fungicida, como ustedes deben poder decir, menor toxicidad hepático, enfermedad renal grave, potencia, efecto anticoagulante, violeta de genciana, eso se usaba mucho antes para la candidiasis, sobre todo en niños, bicarbonato de sodio, la prótesis, corrección o nueva prótesis. Enfermedades con base inmunológica, tenemos los pénfigos, vulgaros vegetantes, los penfigoides, que son como lesiones ampollares, cicatrizables, eritema multiforme, líquen plano, son enfermedades de origen autoinmune, reticular, atrófico, cancerizable, porque son lesiones potencialmente que se pueden malignizar. En el adulto mayor, como ustedes pueden ver, la forma más frecuente se presentan en la mejilla, la lengua, gingivitis descamativa, reacciones liquenoides, algunas medicaciones, sale de oro, antiinflamatorios no esteroides, sulfa, sedante, beta bloqueadores, dipirona, factores locales. A veces algunos pacientes pueden desarrollar por la amalgama, el galvanismo, otras veces por la resina. Corticoides sistémicos. Que, por ejemplo, ¿cuál corticoide ustedes conocen que se utiliza con mucha frecuencia y que puede tener incidencia y generar este tipo de problemas? Los corticosteroides en general. ¿Algún medicamento que ustedes conozcan, un derivado de los esteroides? ¿Quién? ¿No conocen ninguno? La dexametasona. Exactamente, la dexametasona, que es muy útil, déjeme decirle, en casos, o sea, seleccionado, un esteroide muy útil. Por ejemplo, cuando uno opera a un paciente un paciente sano, que no tiene muchas complicaciones, que uno supone que se va a inflamar mucho porque la cirugía se prolongó, porque fue muy traumático, lo que fuera, uno le pone un curso de 1 o 2 días de un decadrón de 4 miligramos cada 12 horas y se lo quita los 2 días y eso es un antiinflamatorio excelente, pero con uso controlado. Ahora, si uno le ya va a dar ya un tratamiento largo, ya eso es otra cosa. Entonces ahí en esos casos lo que procede es lo que se llama un tratamiento piramidal, que uno comienza con una cantidad y la va disminuyendo gradualmente a lo largo del tiempo. Hay un esquema para eso, para el tratamiento piramidal de los esteroides, pero eso no es el caso, eso no es lo que vamos a tratar. Entonces, ¿qué precauciones debemos tener en los pacientes que vamos a esteroides? Por ejemplo, el paciente con diabetes